Bienvenidos a mi canal, soy Daniflo y el día de hoy voy a explicarles la teoría de exponentes. Pero para saber qué es la teoría de exponentes, primero debemos conceptualizar. ¿Qué es la teoría de exponentes? La teoría de exponentes según la matemática son aquellas definiciones y teoremas que van a estudiar a los exponentes a través de ciertas operaciones denominadas como potenciación y radicación. ¿Qué es la potenciación, profesor? La potenciación es una operación matemática por la cual se va a determinar una expresión llamada potencia, pero a la misma vez esta va a partir de otras dos definiciones, de una base y de un exponente. Profesor, ¿cuál es la base y cuál es el exponente, profesor? Bien, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos una base denominada como A y también tenemos un exponente denominado como B. La reacción de esto va a ser igual a al producto de todas las bases, obedeciendo siempre a la cantidad de veces que nos dé el exponente. Por ejemplo, si acá hubiese un exponente 4, acá va a haber también solo 4 veces la base. En este caso nosotros tenemos la base A. Va a haber 4 veces la base A. Pero esto no es todo, profesor. Esto no es todo. No. También tenemos nosotros leyes, como por ejemplo el producto de bases iguales. ¿Cómo así, profesor? Te comento. Acá tenemos una base denominada A y dos exponentes que son diferentes. Y todo esto está multiplicado. ¿Qué sucede, profesor, ahí? Bien, lo que va a suceder es de que esto va a ser igualado a la base y a la misma vez va a ser potenciado a la sumatoria de m más n. La conclusión es de que cuando en un producto las bases son iguales, los exponentes básicamente van a sumar. Pero profesor, he encontrado un problema similar, pero está en una división, profesor. ¿Qué hago? No te preocupes. Cuando en una división sus bases son iguales, sus exponentes se van a restar, alumno. Déjame decirte que el exponente de arriba va a ser restado con el exponente de abajo. Y te va a quedar de que el exponente, la base A va a ser igual al exponente m menos n. Pero profesor, yo he encontrado en un ejercicio que un número estaba elevado a la cero y yo no sabía. Déjame decirte que cuando un exponente es igual a cero, sea lo que sea el número grande, chico, mediano, sea la cantidad de veces que sea la base, déjame decirte que todo número elevado a la cero siempre va a dar uno. Eso es una ley muy fundamental. Pero profesor, ¿por qué da uno? Bien, te explico, hijo. Cuando la A está elevado a un exponente m y a la misma vez está multiplicado por la misma base, pero acá, para que salga cero en la sumatoria, ya que es un producto, acá debe ser un menos m. Bien, cuando nosotros tenemos esto va a ser igual, acá aplicamos los dos conceptos que ya he brindado, de que a elevado a la m sobre a elevado a la m. Pero profesor, ¿por qué a es a la m negativo pasó a ser positivo, pero en el denominador?
Bien, alumno, en unos momentos te voy a explicar ese concepto. Pero déjame decirte que cuando los mismos números son iguales en una división, esto va a ser igual a 1. Este es el concepto algebraico basado en el tema que estamos haciendo de que porque a elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ah, ya, profesor. Pero, profesor, ese no es el único caso, ¿verdad? No. Déjame decirte que cuando una multiplicación con diferentes bases está elevado a un número, ya sea un número n o un número cualquiera, esto va a ser igual a la base a elevado a la n por la base b elevado a la n. ¿Cómo así, profesor? En español, cuando las dos bases son diferentes, el n va a entrar a afectar tanto a la base A como a la base B. Pero profesor, ¿qué pasaría si estuviese en una división eso? Bien, déjame decirte que es lo mismo. Déjame decirte que el exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador y va a ser igual a elevado a la n sobre b elevado a la n. Ah, ya, profesor. Mira, acá tenemos también lo que tú me estabas preguntando, de que por qué a a la menos m era igual a 1 sobre a a la m. Bien, déjame decirte que esto se denomina en álgebra como potenciación inversa o también como un exponente negativo. Esto, cuando tú encuentres un problema con exponente negativo, siempre y va a ser igual a 1 sobre la misma base y el mismo exponente. Siempre. Tenlo presente. Gracias, profesor. Pero, alumno, ese no es el único caso, porque también te pueden venir casos cuando, cuando esté el exponente negativo en una potenciación y a su misma vez sus bases sean diferentes. ¿Qué quiere decir, profesor? Que por ejemplo acá tienes a sobre b y está elevado a la menos n. Esto va a ser igual a la inversa, es decir, el b pasa arriba y el a pasa abajo. Y esto va a ser igual al exponente mismo, pero ya de forma positiva. También tenemos acá otra ley de que nos dice de que cuando un número está elevado a un exponente y esto está afectado por un paréntesis y una potencia, los exponentes van a ser multiplicados. Es decir, que cuando la base a esté elevada a la m y entre paréntesis está elevado a la n, las potencias m y n van a ser multiplicadas. Pero profesor, yo he encontrado de 3, de 4, de 5, de 6 paréntesis. ¿Qué hago, profesor? Fácil, alumno. Lo que tú debes de hacer es básicamente multiplicar la cantidad de veces de paréntesis que te den. Por ejemplo, si acá te dan 1, acá te dan 2, acá te dan 3, vas a multiplicar 1 por 2 por 3. Mientras cumpla esta condición, tú puedes multiplicar la cantidad de veces que haya en este potencia de productos. Y esto va a ser igual a elevado a la m por n por p. Bien, hasta aquí hemos terminado la definición de potenciación.